Muy bien, somos el grupo número D y en esta ocasión vamos a hablar sobre la arquitectura interna de Oracle. Podemos notar que esta está conformada por procesos, memoria, archivos, almacenamiento y el ciclo de ejecución de una instrucción SQL. En este caso yo les voy a hablar sobre los procesos. No sin antes, primero debemos entender qué es una instancia Oracle. Una instancia Oracle la podemos definir como un medio de acceso a una base de datos Oracle. Esta va a ser siempre única base de datos por la cual está conformada y esta tiene instrucciones de segundo plano y de memoria. Una instancia de Oracle está compuesta por una memoria SGA, que significa área global del sistema en sus abreviaturas, y también tiene procesos de segundo plano que se utilizan para gestionar la base de datos. Dentro de los tipos de procesos de Oracle tenemos el proceso de usuario. Este se inicia cuando un usuario de una base de datos solicita una conexión a un Oracle Server. También tenemos el proceso del servidor. Este se conecta a la instancia de Oracle y se inicia cuando el usuario establece una sesión. Y tenemos por último el proceso de segundo plano, denominado también background. Este se inicia al comenzar una instancia en Oracle. Memoria. Memoria está conformado por una estructura de memoria Oracle y tiene dos áreas de memoria llamadas SGA y PGA. SGA denominada con sus siglas Área Global del Sistema, asignadas al iniciar la instancia y componente fundamental de una instancia Oracle. PSGA con sus siglas Área Global de Programas. Esta asigna al iniciar procesos del servidor. Yo les voy a hablar sobre lo que son los archivos. Los archivos de datos son en sí los datos que se almacenan en la base de datos. Estos graban información de las tablas para optimizar su funcionamiento y su gestión. Los archivos read o log son dos o más archivos que sirven para almacenar instrucciones DML que se van confirmando en la base de datos. No graban datos, sino la información necesaria para que esa instrucción se lleve a cabo. Los archivos de control son archivos binarios y de tamaño pequeño que contienen información necesaria para mantener y verificar la integridad de la base de datos. Los archivos backup se pueden clasificar en físicos y lógicos. Los físicos se realizan cuando se copian los archivos que soportan la base de datos. Entre estos se encuentran los backup del sistema operativo, los backup en frío y los backup en caliente. Los backup en frío implican para la base de datos en modo normal y copiar todos los archivos sobre los que se asienta. Los backup en caliente se realizan mientras la base de datos está abierta y funcionando en modo archive lock. Y los backup lógicos permiten al DBA hacer copias de determinados objetos de la base de datos, así como restaurarlos o moverlos de una base de datos a otra. Almacenamiento, por su parte, el almacenamiento de datos son colección de estructuras lógicas que están conformados por table space y data file. Table space está formado por uno o varios ficheros físicos que son data frames. Data frames son ficheros de datos físicos donde se almacena información y estos tienen una familiaridad y entre los dos se interactúan. Bueno, y por último tenemos lo que es el ciclo de ejecución. El ciclo de ejecución está dividido en dos partes, lo que es el ciclo de lectura y el ciclo de actualización. Bueno, aquí tenemos un gráfico que explica lo que es el ciclo de lectura, pero yo le voy a decir cómo funciona el ciclo de lectura dentro de las funciones SQL. Más que nada, el ciclo de lectura usa lo que es la función select. Bueno, entonces aquí, este ciclo funciona así. Primero, el proceso del cliente pasa por la sentencia SQL select al proceso servidor por medio de la CGA. Segundo, los procesos de servidor buscan en la zona de SQL compartida una versión ejecutable de la sentencia. Si la encuentra, no tiene que procesarla. Tercero, se procesa la sentencia SQL y su versión ejecutable se coloca en la zona SQL compartido. El proceso de servidor intenta leer los bloques de datos de la CGA. Si no están, se han de leer de ficheros de datos. Si los bloques están en la CGA, pero han sido modificados por otro usuario y esa modificación aún no ha sido validada, el proceso de servidor debe reconstruir la imagen de la fila a partir de los segmentos de rollback
para conseguir consistencia de una lectura. Y por último paso tenemos el proceso servidor, pasan los datos solicitados al proceso cliente. Bueno, y por último tenemos ciclo de actualización, que es ciclo de actualización cuando una información, o sea, la información no siempre va a ser la misma de siempre, sino va a ir cambiando ya sea tarde o temprano. Por ejemplo, un cliente cambia de dirección, se modifica la cantidad de un pedido, un empleado cambia de categoría, etcétera. Todos estos sucesos implican actualizar información en nuestro modelo de datos. Para ayudarnos con eso, en SQL tenemos la instrucción update, que esta instrucción nos deja, o sea, nos permite actualizar los valores de los campos de una tabla para uno o varios registros, o incluso para todos los registros de una tabla.